La Siguanaba, el castigo de los hombres infieles, en un pequeño pueblo escondido entre los cerros de Guatemala, donde las noches son tan oscuras que ni la luna se atreve a brillar, se cuenta la historia de un hombre llamado Anselmo. Era conocido por dos cosas: su gusto por el aguardiente y su costumbre de andar con mujeres que no eran su esposa. Su pobre mujer, doña Clarita, lo esperaba cada noche con la cena caliente y el corazón frío de tristeza. Pero Anselmo siempre regresaba de madrugada, oliendo a trago y con marcas de labios que no eran suyos. Los vecinos murmuraban, pero nadie decía nada en voz alta. Solo la abuela Dolores, la más anciana del pueblo, le advirtió una vez: «Mira, Anselmo, si seguís así una noche se te va a aparecer la Siguanaba, y cuando eso pase, que Dios se apiade de vos». Anselmo se rió. «Bah, esas son puras leyendas de viejas. A mí no me asusta ninguna mujer, ni viva ni muerta». Pero una noche todo cambió. Era viernes y como siempre Anselmo salió al bar del pueblo. Bebió hasta perder la noción del tiempo. Ya entrada la madrugada, se fue caminando solo por el camino viejo, tambaleándose, cantando y gritando como si nada le importara. Fue entonces cuando la vio. Una mujer, parada al borde del camino, con un vestido blanco que brillaba en la oscuridad. Tenía el cabello largo, negro como la noche, y una silueta que parecía dibujada por los mismos ángeles. Ella no decía nada, solo lo miraba. Anselmo, borracho y atrevido, le gritó: «¿Y vos qué haces tan sola? ¿Querés que te acompañe?» La mujer giró lentamente la cabeza. Su voz era suave, casi un susurro. «Sí, acompáñame». Él se acercó, embobado por su belleza. Ella empezó a caminar delante de él, moviéndose de forma hipnótica. Pero cuando Anselmo intentó tocarle el hombro, ella se detuvo. Y ahí fue cuando todo cambió. La mujer se giró de golpe, y su rostro ya no era humano. Tenía la cara de un caballo podrido, con la carne colgando, los ojos hundidos y vacíos como pozos negros. Un chillido espantoso salió de su boca. Anselmo cayó al suelo, temblando. Intentó gritar, pero no le salía la voz. La Siguanaba se le acercó y con una risa demoníaca le dijo: «Esto te pasa por infiel». Cuando los vecinos lo encontraron al amanecer, Anselmo estaba tirado a la orilla del camino, con la ropa sucia, el cabello canoso y sin poder hablar nunca más. Desde ese día, nadie volvió a verlo tomando ni tonteando con mujeres ajenas. Se volvió un hombre callado, triste. Después de aquella madrugada en que los vecinos lo encontraron tirado a la orilla del sendero, Anselmo jamás volvió a hablar. Su mirada quedó vacía y su andar se volvió torpe y lento, como si cargara el peso de 1000 años en los hombros. Ya no iba al bar, ya no silbaba canciones pícaras y tampoco coqueteaba con mujeres. Era solo una sombra del hombre que alguna vez fue. Doña Clarita, su esposa, lo cuidaba con paciencia. Le preparaba su café de la mañana, le colocaba el sombrero con ternura y lo veía salir al patio donde se sentaba a mirar al vacío. Anselmo apenas comía, apenas dormía. Los vecinos lo observaban desde lejos y murmuraban: «Pobre Anselmo, se le apagó el alma». Pasaron semanas. Las noches eran largas y silenciosas, hasta que una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros, una mujer extraña apareció en el pueblo. Venía con un manto oscuro, el rostro cubierto y una vara de madera retorcida en la mano. Nadie la conocía, pero los ancianos la reconocieron. Era una bruja de los antiguos caminos, de esas que sabían cosas que el resto no debía saber. Ella se detuvo frente a la casa de Anselmo. Sin pedir permiso, entró. Clarita quiso detenerla, pero la mujer solo levantó la mano y la calma volvió a llenar el aire. Se acercó a Anselmo, lo miró fijamente y dijo con voz profunda: «Te marcaron, Anselmo, pero aún no estás perdido. Hay una forma de recuperar lo que eras, de volver a ser el hombre alegre, fuerte y valiente, pero tendrás que enfrentarte a lo que dejaste atrás». Anselmo levantó la mirada por primera vez en días. Las lágrimas asomaron en sus ojos. Quiso hablar, pero solo salió un suspiro. La bruja colocó su mano sobre su cabeza y dijo: «No podrás esconderte para siempre. El espíritu de la Siguanaba aún te ronda, pero si tienes el valor de volver al lugar donde la viste,
Si te atreves a desafiarla, podrías volver a nacer. Esa misma noche el viento cambió. Las hojas del guayabo crujieron como si alguien susurrara desde el monte, y Anselmo, por primera vez desde su encuentro con el terror, se puso de pie con decisión. Se ajustó el sombrero y mientras Clarita dormía salió rumbo al sendero, donde todo había comenzado, dispuesto a enfrentar su destino. Historia número 2. Me asignaron como guardia de seguridad nocturno en un viejo hospital a las afueras de la ciudad. Era mi primer turno, y aunque el lugar tenía fama de estar medio abandonado, el sueldo era demasiado bueno para rechazarlo. Al llegar, el supervisor me recibió con una sonrisa forzada y un sobre marrón. «Lee esto antes de comenzar», dijo, sin dar más explicaciones. Luego se marchó apresuradamente. Dentro del sobre había una hoja arrugada con el título en letras grandes: Reglas del turno nocturno. 1. Si ves a alguien dentro del hospital después de las 10 de la noche, pídele amablemente que se retire, no importa quién sea. 2. Asegúrate de que las luces del área de cuidados intensivos estén encendidas entre las 12 de la noche y las 12:30 de la noche. 3. A la 1 de la mañana, visita a los pacientes. Si te piden algo, concédelo. 4. Si ves a una niña con un oso de peluche parada frente a una puerta cerrada, aléjate sin hacer ruido. No abras esa puerta bajo ninguna circunstancia. 5. Si las cámaras de seguridad se apagan en algún momento de la noche, escóndete, para que no te encuentren. Esto debe ser una broma, pensé. Pero el lugar, con sus pasillos vacíos y luces parpadeantes, no parecía prestarse a bromas. Tal vez era una forma de probar mi obediencia. A las 10 en punto, me senté frente a los monitores de seguridad. Las pantallas mostraban los pasillos vacíos del hospital, el área de cuidados intensivos, la recepción y la cafetería. Todo estaba en silencio. Unos minutos después, me distraje con el teléfono. Noticias absurdas, mensajes sin leer, el tiempo pasó volando. Me levanté para comenzar la ronda. Subí al tercer piso usando el ascensor. Revisé habitación por habitación. Nada. Silencio absoluto. El segundo piso estaba igual, aunque noté que algunas puertas parecían haber sido forzadas, como si alguien hubiese intentado salir o entrar. Al llegar al primer piso, pasé por el área de cuidados intensivos. Un pasillo más angosto, con habitaciones cerradas y monitores en silencio. Fue allí donde lo vi. Un hombre mayor, calvo y encorvado, de pie dentro de una habitación. Quieto. No lo había escuchado entrar, y fue entonces cuando recordé la primera regla. Me acerqué lentamente, el eco de mis pasos llenando el pasillo. El abuelo no reaccionaba, solo miraba fijamente hacia la cama vacía, como si viera a alguien más acostado ahí. «Disculpe, señor, no está permitido permanecer aquí a esta hora. Le pediré amablemente que se retire», dije con voz temblorosa. Él giró la cabeza lentamente hacia mí. Sus ojos estaban vidriosos, cargados de algo antiguo. Luego, sin decir palabra, comenzó a caminar hacia la salida, arrastrando los pies. Pasó junto a mí, no dijo nada. No me miró. Solo siguió caminando. Cuando quise darme cuenta, ya no estaba. Se había desvanecido entre las sombras del pasillo. Volví a mirar la habitación. Estaba helada, como si alguien hubiese dejado abierta una puerta al invierno. Volví a la sala de monitores. Revisé las cámaras en busca del abuelo. Nada, como si nunca hubiese estado. Pasaron casi 2 horas sin novedad. Me relajé un poco. Revisé el celular, tomé café. Pensé que sería una noche aburrida. A las 12 en punto, algo me llamó la atención. La luz del pasillo donde debía estar encendida estaba apagada. Recordé la regla 2 y un sudor frío recorrió mi espalda. Fui corriendo. Los pasillos estaban más oscuros, más pesados. Al llegar al lugar, sentí una presión en los oídos, como si el aire vibrara. Empujé la puerta. Murmuros cercanos, apenas audibles, como susurros que venían de debajo del suelo. Luego, pasos que se acercaban.
Me escondí en el baño del pasillo, cerrando el cubículo más lejano. La puerta del baño se abrió con un crujido, pasos suaves y un silbido, distorsionado, sin ritmo, como de alguien que olvidó cómo sonar humano. Se detuvo frente a mi puerta. Golpeó. Una vez, 2, 3. Después, nada. Solo una respiración áspera, como si alguien oliera el aire para encontrarme. Pasó un minuto. Luego, los pasos se alejaron. La puerta volvió a cerrarse lentamente. Esperé 10 minutos antes de salir. Volví al cuarto de seguridad. 12:28. Justo a tiempo. Me senté sin poder dejar de temblar. Los murmullos seguían resonando en mi cabeza, como si se hubieran quedado atrapados en mis oídos. Los pasos, ese silbido distorsionado. Nada tenía sentido, pero sabía que no había sido una alucinación. Lo había vivido. Y algo, lo que fuera, había estado buscando encontrarme. No tenía tiempo para procesarlo. La próxima regla estaba a punto de cumplirse. A la 1 de la mañana debía visitar a los pacientes. Subí al segundo piso, antes vacío, ahora lleno de camas ocupadas. Personas dormidas, algunas con tubos, otras con vendas. No entendía cómo no los había visto antes. El aire era denso, cargado de hospital viejo, de desinfectante y algo más. Todavía tenía en la cabeza los pasos y murmullos que escuché poco antes. Eso me puso aún más nervioso. Me sentía expuesto, observado. Escuché una tos, ronca, húmeda. Provenía de la última habitación. Un hombre mayor me miraba, pálido, respirando con dificultad. «Agua», susurró. Salí corriendo hacia la cafetería, llené un vaso de papel, regresé. Cuando se lo di, bebió desesperadamente. Casi se ahogó. «Gracias». Me di media vuelta para salir, pero recordé todo lo extraño que había pasado esa noche, y con el miedo creciendo, le pregunté con voz temblorosa: «¿Qué está pasando aquí? Hay algo raro, como si el hospital no quisiera que estuviéramos aquí». El hombre me miró fijamente, sus ojos cansados. «Es mejor que no preguntes nada», dijo con voz débil. «Solo sigue las reglas, respétalas. Esa es la única forma de salir intacto de aquí». Antes de que pudiera decir algo más, cerró los ojos. Se durmió. Salí en silencio. Algo me decía que ya no estaba solo en este hospital. Regresé al cuarto de seguridad, pero no podía sentarme. Sentía que si me quedaba quieto, algo me alcanzaría. Miré el reloj, 1:22 de la mañana. Había cumplido con la tercera regla. Apenas. Me incliné sobre los monitores para distraerme, esperando que pasaran los minutos sin incidentes. Fue entonces cuando la vi. En la cámara del ala este, justo frente a una puerta cerrada, estaba una niña. Pequeña, de espaldas, vestida con una bata hospitalaria. Sostenía un oso de peluche entre los brazos. Estaba completamente quieta. Sentí un escalofrío inmediato. Recordé la cuarta regla. 4. Si ves a una niña con un oso de peluche parada frente a una puerta cerrada, aléjate sin hacer ruido. No abras esa puerta bajo ninguna circunstancia. No había duda. Era ella. No necesitaba verla de frente para saberlo. Su sola presencia en la pantalla hacía que el aire se volviera espeso, irrespirable. Cambié rápidamente a otra cámara. No podía seguir viéndola. Algo en mi instinto me gritaba que si la miraba demasiado, iba a darse cuenta. Me obligué a concentrarme en las otras pantallas, en pasillos vacíos, en luces temblorosas, en cualquier cosa menos en ella. Entonces escuché 3 golpes, secos, lentos, del otro lado de la puerta metálica del cuarto de seguridad. Me congelé. Me acerqué sin hacer ruido. Apagué la luz del interior. Miré por la rendija inferior. 2 pies descalzos, pequeños. No respiré. No pestañeé. No me moví. Los golpes no se repitieron, pero tampoco se alejaron de inmediato. Solo silencio. Un silencio que dolía. Después de un rato, los pasos comenzaron a alejarse. Suaves, leves, como si se deslizara por el suelo. Me quedé quieto por varios minutos, hasta que estuve seguro de que se había ido.
Volví a encender la luz. No quise revisar las cámaras. Solo me senté, con la espalda contra la pared. Todo parecía haberse calmado. El reloj marcaba las 3:42 de la mañana. Y entonces, sin advertencia, sin parpadeo ni corte, todas las pantallas se apagaron al mismo tiempo. Y no solo las pantallas. El hospital entero se hundió en una oscuridad absoluta. Era como si me hubieran arrancado de la realidad y lanzado al vacío. Me quedé inmóvil. Y entonces lo recordé. La última regla. Escóndete, para que no te encuentren. Sin pensar, salí corriendo del cuarto de seguridad. Las paredes eran solo referencias táctiles. Golpeé esquinas, tropecé con bancos. El hospital ya no era un edificio, era una boca abierta. Y yo corría dentro de ella. No había más luz, ni siquiera la de emergencia, ni siquiera mi linterna respondió. Y entonces comenzaron los sonidos. Primero, un murmullo, luego pasos, luego arrastres, como si algo se deslizara por el suelo, húmedo, sin huesos, y venía por mí. Encontré una puerta abierta, no supe cómo, solo sentí el marco de metal frío. Entré, cerré. Me acurruqué detrás de lo que sentí como una estantería. Y entonces el silencio. No uno normal, un silencio que se sentía, como si el hospital mismo estuviera conteniendo el aliento, esperando que cometiera un error. Un clic suave. La puerta de la sala se abrió lentamente. No escuché pasos, solo una presencia, como si algo se deslizara sin tocar el suelo. El aire se volvió pesado. Algo se movió frente a mí. Una respiración que no era mía. Conté. 1, 2, 3. Y entonces, nada. No supe cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos una línea de luz temblaba debajo de la puerta. Volví al pasillo. El hospital estaba iluminado de nuevo, fríamente, como si nada hubiera ocurrido. Regresé al cuarto de seguridad. Las pantallas estaban encendidas. Las cámaras mostraban los pasillos vacíos. Como siempre, miré el reloj. 5:58 de la mañana. A las 6 en punto, la puerta principal se abrió sola, como una señal, como si me permitieran salir esta vez. Caminé hacia ella. El aire de afuera era distinto. El supervisor estaba ahí, esperando, con el mismo sobremarrón entre las manos. No dijo nada, solo me miró. Yo tampoco hablé, solo asentí, como si algo dentro de mí ya entendiera. Antes de irme, miré el sobre. Ya no estaba arrugado, ni viejo. Era nuevo, sellado. Y en la parte superior, con letras más pequeñas que antes, decía: Reglas del turno nocturno, día 2. Una sensación fría me recorrió la espalda. Supe que esto solo era el principio, que lo que había vivido esa noche no había sido un accidente, sino una prueba, y que la siguiente noche sería diferente.